Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues para quienes ya nos conocen por aquí, ustedes saben que aquí tocamos temas un poquito diferentes. Hablamos mucho de la alimentación intuitiva, de mejorar la relación con los alimentos. Hemos estado hablando muchísimo en los últimos programas sobre trastornos de la conducta alimentaria, de cómo ayudar a nuestros hijos. Si se perdieron esos programas, váyanse a mi cuenta de YouTube, porque ahí estuvimos hablando de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, de cómo ayudar a nuestros hijos en el caso de que tuviéramos un caso así. Pero déjenme les digo que estuvimos hablando mucho de estos trastornos alimentarios que tienen que ver con la imagen corporal, con el miedo a engordar. Pero en esta situación, digo, en este caso, en el día de hoy, traigo otro tema muy interesante, que es otro tipo de trastorno alimentario o una conducta que nos cuesta muchísimo trabajo a algunos papás que tienen casos de niños que se consideran así como súper remilgosos, súper picky, o que tienen diagnosticado o que se les llama niños comedores selectivos, ¿no? Que tienen dificultad para comer, que comen súper poquitas cosas. Entonces, bueno, para hablar de este tema les traigo una experta en el tema. Ella es Cristi Bajaña. Ella es mamá de dos niños, así es que ella misma es mamá y además es nutricionista. Déjenme les digo que Cristi está en Ecuador, así es que nos estamos enlazando con ella desde Ecuador y nosotros acá en Michigan. Ella trabaja bajo un enfoque no centrado en el peso y alimentación respetuosa. Trabaja en la recuperación de trastornos de la conducta alimentaria y de pacientes que desean aproximarse a la nutrición de forma gentil y respetuosa. Y bueno, pues Cristi tiene muchísimos conocimientos sobre este tema de comedores selectivos. Así es que bueno, Cristi, bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Lucy. Gracias, Lucy, por este espacio tan necesario porque a veces se habla mucho como de la nutrición en el adulto, pero desplazamos ese tema que es tan importante y que preocupa a muchísimos padres y cuidadores y maestros y personas alrededor de niños, que es cuando nuestros niños tienen dificultades para comer una alimentación más variada, que son niños que pues se les puede decir selectivos al comer, pues en Ecuador se les dice a veces niños mañosos, pero detrás de eso hay muchas cosas que tomar en consideración para poderlos apoyar de la mejor forma y de forma respetuosa. Gracias tú. Así es. Y fíjate que, bueno, ahora yo que hablo mucho de trastornos alimentarios, pues bueno, en este manual donde se diagnostica, ¿no? Hay anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Luego vienen otros que están ahí como que no son tan comunes ni tan conocidos y no tienen nada que ver con la imagen corporal, como es la pica, la rumiación. Y viene este diagnóstico del ARFID. No sé si nos puedas comentar sobre este trastorno alimentario y qué diferencia habría con este que se considera un trastorno de la conducta alimentaria y Sí, de nuestros niños que pues realmente son muy selectivos o estos niños que comen tan poca diversidad de alimentos. claro. Bueno, pueden haber muchas razones por las cuales nuestros niños tienen selectividad alimentaria, pero ARFID, que es un trastorno de la conducta alimentaria, tiene un diagnóstico, tiene una complejidad mucho más profunda. Es el trastorno evitativo restrictivo de la alimentación, digamos en español, y muchas veces viene con experiencias traumáticas al comer de fondo. O sea, cuando ha habido una historia de atragantamiento, cuando ha habido una historia de, como de miedo al vómito, miedo a atorarse, miedo, esto puede repercutir en un miedo a comer en general y se pierde el interés por completo de comer. Como tú dices, no tiene nada que ver necesariamente con la imagen corporal, sino que tiene mucho más que ver con historias de trauma detrás alrededor del tema alimentario. Eh, y también, claro, que puede estar mediado por dificultades sensoriales, preferencias de ciertas texturas, colores, olores, etcétera, pero puede, digamos, interferir en el desarrollo social, ambiental de la persona, ¿no? Que no le permita ni siquiera nunca comer, pero ni un solo alimento fuera de su casa, o sea, ya interfiere en una calidad de vida
tanto así que en muchos casos puede llegar a ser necesario incluso que la persona, si es que no está comiendo nada, digamos, por vía oral, que sea necesario buscar otras maneras de alimentar a esa persona, ¿no? Que podrían ser con pues, hasta un botón gástrico, o sea, podría llegar a necesitarse otras maneras o sondas nasogástricas o suplementos especiales para vía oral, otras formas de ayudarle a que pueda nutrir a su cuerpo, porque tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que no es tan fácil de solucionar. eh, Tiene un tratamiento, pero al final es bastante complejo. Necesita apoyo psicológico, necesita muchas veces cierta medicación y pues mucho entendimiento, mucha compasión de parte de los cuidadores para no forzar más allá de lo que de lo que sus posibilidades le permiten alrededor de la comida. Sí, oye, tiene este diagnóstico, ahorita me recordé un paciente que yo tuve cuando vivía en Shanghái y consultaba ahí en una clínica. Me llegó un paciente, una mamá desesperada. El niño tenía como 4 o 5 años, ya no me acuerdo, pero el niño tenía autismo. ¿Qué tanta relación hay con este tipo de enfermedades? Porque yo me puse a investigar, yo no era experta en el tema, me tuve que asesorar. ¿Hay alguna relación de estas enfermedades con pues, este tipo de niños? Como que son, no sé, escuché que había mucha relación. Mira, más hay relación con la selectividad alimentaria en general, porque el autismo viene con unas dificultades en el procesamiento sensorial que Mm. genera que sea muy difícil, por ejemplo, probar alimentos que tengan una textura diferente a la que se siente bien para esa persona, incluso un color distinto. Por eso muchas personas con autismo tienen como muchos alimentos procesados en funda en su alimentación de base, porque estos alimentos cuando vienen procesados son predecibles en su sabor, en su color, en su textura, que no pasa lo mismo cuando tú compras una frutilla hoy y después compras otra frutilla después de un mes. Puede ser que la frutilla que te comiste hoy era más dulce y la frutilla después del mes era más ácida. Y ese cambio de sabores desregulan mucho a la persona que tiene esas dificultades de procesamiento sensorial y por eso prefieren más un mismo tipo de sabor que tú sabes que con el empaquetado aseguras tener el mismo tipo de sabor, de color, de textura, de forma, de tamaño. Claro. Entonces, y eso pues obviamente viene con mucho juicio social, porque socialmente, ¿qué es lo que se le dicen a las madres que ofrecen estos alimentos, que pueden ser los alimentos que se sientan seguros para su hijo, que está mal, no, que siempre el empaquetado está mal, cuando muchas veces es la opción más segura para su hijo. Y es una opción que además le puede estar ofreciendo diferentes nutrientes, que no necesariamente que venga en funda quiere decir que no te ofrecen ningún nutriente, pero viene más, el tema del autismo viene más con una selectividad alimentaria por un tema sensorial, un tema de texturas, de patrones, de colores, de sabores, de olores, eso. Oh, wow, sí, ahorita, claro, me hace todo sentido porque los chicos, los niños que tienen este tipo de problemas, ¿no? Como el autismo, claro que hay diferentes, grados, ¿no? Pues son muy como muy cuadrados, ¿no? A las mismas situaciones, los horarios y lo que acabas de decir. Claro, porque esta mamá, yo recuerdo que me decís que solo puede comer cierto tipo de galletas, ¿no? Por eso son selectivos porque, como dices, lo empaquetado o si es de los nuggets del McDonald's, no sé, claro, tienen el mismo sabor siempre. Entonces, Claro, es cualquier cambio, pues claro que para ellos va a ser pues súper. irregulante totalmente. Y mira, Mm. yo creo que es importante que como sociedad empecemos a tener más una visión, digamos, más incluyente, más tolerante a las diferencias, porque al final el autismo, primero, no es una enfermedad ni es una condición no es no es una condición de salud, es una neurodivergencia, es una forma más diferente a través de las cuales nuestro cerebro funciona. Entonces, Ah, que haya un cerebro neurotípico o una persona o un niño que come súper variado, que come lo que sea que tú le sirves, etcétera, o sea, chévere ese caso, pero también hay otros casos que no son necesariamente un problema, sino que son casos diferentes y que uno como padre, claro que te puede llegar a poner el dedo en la llaga porque sentir incomodidad y tener que hacer acomodaciones y cambios para satisfacer las necesidades de tu hijo, te mueve las bases, ¿no? Es como que te genera incomodidad, pero eso es algo que tú como adulto lo tienes que resolver.
la incomodidad que te pueda generar, pero al final el problema no lo tiene tu hijo, sino que uno como adulto tiene que buscar las maneras de poderle ofrecer lo que mejor se sienta para ese niño. Claro. Para Ay, ese niño, pues, que, ojo, también los adultos también tienen autismo, entonces hay claro. muchos adultos que tienen también estas dificultades y que al final, hasta su vida adulta y toda su vida adulta probablemente tienen esa selectividad alimentaria. O sea, no es algo que se ve solamente en niños, sino que también como adulto tú lo puedes tener. Entonces, una vez que haces las paces con que, ahora entiendo, porque no es que simplemente yo soy mañoso, sino que hay una cuestión neurológica, hay una cuestión sensorial, de un perfil sensorial mío que me dificulta poder ser súper aventurero con otros alimentos. Entonces, cuando haces las paces con tus diferencias, puedes atender mejor a tu cuerpo porque entiendes qué es lo que se siente mejor para ti y buscas tratar de ofrecer una variedad dentro de esas preferencias sensoriales también. Oye, Cristi, bueno, yo antes de comenzar este programa estábamos hablando, ¿no? Que es muy difícil diagnosticar y que esto realmente es un tema pues casi nuevo, porque de hecho, bueno, yo tengo siendo nutrióloga 20 años y no se hablaba de este tema, o sea, como que hablábamos mucho de, ay, no, es que qué piqui, es que qué remilgoso y qué difícil y que qué mañoso, ¿no? Y hasta te preocupabas por el por la persona, ¿no? Hasta adultos, niños, de que nada más comían poquitos alimentos y cosas así. Pero hoy en día ya se tiene el diagnóstico, se sabe cómo se pueden tratar y es algo que antes estaba muy estigmatizado, como muy criticado, muy juzgado, ¿no? Y para los papás, para los propios niños o adultos que tenían esta situación, pues todo el tiempo era de, ay, ¿cómo nada más comes quesadillas? Ay, ¿cómo nada más comes un tipo de carne, ¿no? Entonces, para quienes nos están escuchando y les está empezando así a entrar la duda de, híjole, a lo mejor mi primo tenía, a lo mejor yo tengo, a lo mejor mi hijo, ¿cómo nos podrá, o sea, cómo saber, qué nos puedes decir, cómo saber si nuestro hijo es comedor selectivo o ahora sí que siempre, si es piqui o remilgoso, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo saber? Bueno, yo creo que primero es importante entender cómo es el comer típico, por así decirlo, porque a veces pensamos que es una cuestión ya patológica cuando realmente es lo común entre los niños. Los niños no siempre van a comer lo mismo. Los niños van a tener temporadas donde necesitan más cantidad de comida y quieren comer más y otras temporadas donde comen menos. La cantidad de comida que comen va a variar en función de muchísimos factores. Un factor, el más común, son los picos de crecimiento. Si un niño está en picos de crecimiento, sus necesidades de comida son mayores, el cerebro manda todas esas señales a las hormonas, o sea, y segrega hormonas del apetito para ir regulando más hambre, menos hambre según esas necesidades. Entonces tú puedes ver que un niño de repente está con un apetito súper grande y está en un pico de crecimiento y de repente, ¡plac!, a la semana siguiente, ¡pum!, come muchísimo menos porque paró, ya no está en ese pico de crecimiento y sus necesidades vuelven a ser quizás un poco más bajas. También puede ser que se cambien el apetito por alguna enfermedad. Si el niño está con alguna enfermedad, va a tener menos apetito, pero eso no quiere decir que es selectivo, mañoso, etcétera, sino simplemente que está pasando por un periodo de enfermedad. Depende también de la actividad física. Si es un niño que hace mucho deporte, que está haciendo una actividad y la otra, etcétera, puede ser que requiera en temporadas más cantidad de comida, menos cantidad de comida. Y también pasa mucho que am, a veces el niño se cansa, como los adultos, de comer un mismo alimento y durante un tiempo ya no lo quiere comer más. Entonces, después de un tiempo lo podemos volver a ofrecer y es probable que después de un tiempo lo quiera comer de una forma diferente o simplemente porque ha pasado una temporada donde ya no lo estuvo comiendo tan seguido. Entonces, los niños no siempre van a comer súper variado, súper completo. Hay un espectro, me parece que es la palabra adecuada, un espectro del comer típico o digamos entre comillas normal. Pero la normalidad va a ser muy, muy diferente para cada quien. Eh, Así que eso es, digamos, podríamos decir que es un comer tradicional o típico. Ya una selectividad alimentaria podríamos estar hablando de niños que tienen una lista de comida muy corta, de, digamos, 10 alimentos que comen nada más. Y de esos 10 alimentos cumplen cierto patrón específico, que por ejemplo son solamente alimentos suaves, o son solamente alimentos crocantes, o solamente alimentos de cierto color. ¿Ya? Entonces, y al final también esa selectividad alimentaria puede llegar a interferir en que el niño eh,
sepas que solamente comen en determinado restaurante un solo tipo de comida o que siempre tengas que estar llevando comida desde tu casa para que al final coma. Eh, Eso, ¿no? Entonces, bueno, esa selectividad alimentaria, yo creo que es importante que uno como padre aprenda a identificar el patrón sensorial de su hijo, ya sobre todo si tú sientes que tu hijo tiene esa selectividad alimentaria. Ya, yo empecé a investigar mucho de esto porque mi hijo mayor tiene selectividad alimentaria y mira que cada hijo es diferente porque mi hijo menor de 2 años, para nada, o sea, él, tú le das cualquier cosa, una piedrita y se la come, pero mi hijo mayor no. Entonces, a mí, obviamente, desde la preocupación, pero también desde como yo ya estaba estudiando este enfoque de alimentación respetuosa, salud en todas las tallas, yo ya tenía una idea de que hay algo que se le dificulta a él, no es porque no quiere simplemente, sino porque no puede de alguna manera. Entonces me puse a investigar, y me puse a investigar, y me puse a investigar, y me puse a investigar y encontré diferentes fuentes y diferentes respuestas a lo que estaba necesitando. Entonces, una de ellas es que hay varias cosas, digamos, que pueden interferir. Una de estas cosas es cuando el ambiente al momento de comer es un ambiente estresante porque los padres ponen mucha presión para comer, porque hay este tema de si no te comes esto, entonces no puedes salir acá, o no te doy el helado acá, o no te doy el helado acá. Entonces, ya solo sentarse a comer genera una ansiedad tal en el niño que se quita el apetito o que ya no quiere comer, nada. Entonces, se vuelve un momento de estrés, no de placer, no de compartir y de conectar, sino de este es el momento en el que me van a obligar a comer, ¿me entiendes? Y esa es una de las principales razones y es una de de las primeras cosas a trabajar como familia. Reducir la ansiedad y el estrés al momento de comer. Ujú. Porque al final ejercer más presión y hacer esta manipulación, este castigo, esta especie de coerción por comer, genera el efecto contrario. Genera que coman menos o genera que coman porque se vuelven complacientes, se Mm. vuelven people pleaser, que le llaman en inglés, ¿no? Y no queremos eso, no queremos que coman porque yo como adulto quiero que tú comas y te digo que eso es lo que tú tienes que comer, sino para que tú nutras a tu cuerpo y lo que se sienta bien para ti y en las cantidades que se sientan bien para ti, para tu cuerpo. Entonces, queremos niños no que coman por miedo, sino que coman desde el respeto a sus propios cuerpos. Entonces, eso es una de las cosas que influencian más, la ansiedad y el estrés en el entorno al momento de comer. Pero también hay niños que tienen mayor sensibilidad a la información sensorial. Es decir, que alimentos que son, por ejemplo, muy duros son más difíciles de comer que alimentos que son más pastosos o más suaves. O que hay cierta preferencia de determinados colores, olores. Hay niños que son muy sensibles, que un olor muy fuerte no pueden. Por ejemplo, mi hijo tiene mucha sensibilidad al ruido y a los olores muy fuertes. Cuando está en espacios donde hay ruido, donde la licuadora está prendida, se tapa los oídos, Mm. le molesta mucho y como que lo desregula. Olores muy fuertes no los tolera muy bien tampoco. Entonces, ya tú vas entendiendo un poco por dónde va la cosa y vas ofreciendo un ambiente, un espacio, unos alimentos que cumplan con con este perfil sensorial de tu hijo, ¿no? Mm. Y luego también hay otras cosas que ya son cosas motoras, como por ejemplo, de repente hay niños que tienen bajo tono muscular en esta zona orofacial y para hacer tú un proceso masticatorio necesitas involucrar diferentes músculos de la cara y movimientos de la lengua, lateral, para arriba, para abajo, ta, 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 no es que es un tubo por el que pasa la comida, tiene que haber una masticación que involucra los diferentes músculos de la cara. Y a veces eso también dificulta el comer. Eso lo vemos, por ejemplo, también en personas con síndrome de Down, que pueden tener bajo tono muscular, puede influenciar en el tema de la alimentación, porque vas a preferir, obviamente, alimentos pastosos eh, o suaves, porque son alimentos que pasan más rápidamente, o más fácilmente que alimentos que requieran una gran masticación. No porque tú no quieres, sino porque físicamente, orofacialmente, no puedes. Claro. Entonces, un poco por ahí puede ir la cosa. Uy, no, pues qué interesante, porque ya ahora, pensándolo bien, desde que íbamos, yo cuando era chiquita, ¿no? Con compañeras o con familiares, ¿no? A veces dices, ay, qué remilgoso, es que, o sea, los papás no los han hecho comer, ¿no?
porque estábamos Ujú. acostumbrados a que los papás nos obligaran y no te levantas hasta que no acabes la comida y cosas así. Pero ya pensándolo bien, pues esto existe en muchísimos lugares, como dijiste, ¿no? Se debe, ya nos mencionaste las causas, ¿no? Que puede ser por traumas, porque a lo mejor alguien, por ejemplo, mi hija, te pongo el ejemplo, mi hija come muy bien, come bastante variedad de alimentos, pero le cuesta mucho la fruta. Pero ella de chiquita, yo recuerdo que una vez se le atoró una mandarina. Entonces, como que yo creo que de ahí le da miedo comer mandarinas y la fruta. Y como dices, con la fruta súper selectiva. Tiene que tener las uvas, las fresas, cierta consistencia, porque si no está crujiente, entonces no le gusta y así, ¿no? Pero bueno, ella tiene esa selectividad en la fruta nada más. Pero hay otros niños que es con todos los alimentos, ¿no? Aquí la pregunta es que te quiero hacer. Es, bueno, ya, porque ya nos respondiste, ¿no? ¿Por qué un niño podría tener selectividad? Bueno, ya nos mencionaste, pero, por ejemplo, los papás que tienen hijos así, obviamente es una desesperación, una impotencia, porque pues quieren que coman normal, como todos los niños, y me imagino el sufrimiento por el que viven, ¿no? Como papás. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes recomendar? Como, bueno, también a los papás, a los maestros, porque a veces los niños en la escuela pues les cuesta trabajo esta situación, ¿no? O todos estos cuidadores. ¿Qué recomendaciones, qué podemos hacer al tener esta situación? Porque aquí, perdón, aquí yo te voy a meter otra pregunta. Obviamente se preocupan por la salud, por la nutrición, porque muchas veces recuerdo a este paciente que me decía, es que solamente come carbohidratos, ¿no? Y obviamente al comer puros carbohidratos pueden subir de peso, no están comiendo proteína, no están comiendo fibra, se pueden estreñir, o sea, toda esta situación, ¿cómo? O sea, ¿cómo se trata? Bueno, lo primero yo creo que es informarse, ¿no? Porque hay mucha desinformación, lamentablemente. Como tú dices, yo lo que aprendí en la universidad y lo que yo antes promulgaba era, si tu hijo no come bien, entre comillas, y bien es súper variado, entonces es porque no le has ofrecido ese alimento. Entonces tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo y al final no es necesariamente que no lo ofreces. Muchas veces lo ofreces y lo ofreces y lo ofreces de diferentes maneras. Y no, y sí, hay otras veces en las que sí, ofreciéndolo de diferentes formas y desde un lugar de placer y con alimentos seguros para tu hijo. Por ejemplo, si un alimento seguro para tu hijo es la salsa de tomate y tú le ofreces el pollito sin salsa de tomate no se lo come, pero con salsa de tomate sí se lo come. O por ejemplo, a mi hijo le gustan las cosas ácidas, es parte de lo que yo ya he ido entendiendo en sus preferencias. Entonces, la manzana sola no le gusta mucho, pero si a la manzana le pongo unas gotas de limón, le exprimo un limón, le encantan y se las come taca, 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 todita. Entonces, claro que ofrecer, digamos, alimentos en diferentes presentaciones puede ser una de las cosas que aumenta la variedad, pero muchas veces no es la única. Muchas veces eso es algo, digamos, la recomendación más superficial, sino que a veces hay cosas más internas. Entonces, si tú crees que tienes un hijo con selectividad alimentaria, o incluso con ARFID, lo primero que puedes hacer es empezar a documentarte. Hay un libro maravilloso que, mira, está todo ya medio dañado, pero es este libro de aquí que se llama Helping Your Child with Extreme Picky Eating, o sea, ayudando a tu hijo con selectividad alimentaria extrema, ¿ya? Ujú. Que lo escribió Katja, creo que se dice así, Katja Rowell. Maravilloso. Es una Ok. guía paso a paso de cómo superar o cómo abordar el comer selectivo, la aversión alimentaria y los trastornos alimentarios alrededor de la selectividad alimentaria. Entonces, aquí te van mostrando como en diferente contenido, entender el comer normal, entender los retos de tu hijo, entender cuál es tu rol, porque tu rol no es forzar, no es obligar, sino ir acompañando la alimentación y estas dificultades de tu hijo, y paso a paso como ir disminuyendo estas dificultades, ¿no? Paso uno, disminuir la ansiedad, el estrés y las luchas de poder alrededor de la mesa y al momento de comer. Paso dos, establecer una rutina estructurada, flexible para el comer. Paso tres, tener comidas familiares, que muchas veces las dejamos de lado, la importancia que es el comer en familia y no el niño solo. Paso cuatro, saber qué servir y cómo servirlo, que ahí va de la mano de lo que te decía, que en la salsa de tomate, que con alimentos seguros, que en platos bonitos, que no sé qué. Y paso cinco, construir diferentes habilidades que podrían ser habilidades
eh, motoras, como te decía. Entonces, lo primero es documentar, porque la documentación nos da conocimiento y nos permite ayudar de mejor forma a nuestro hijo. Pero en el libro no está lo que tu hijo necesita. Lo que tu hijo necesita te lo puede decir tu hijo. Es la información muy particular que tu hijo te lo puede ir dando. Claro. Entonces, muchas veces los niños no tienen las palabras para poder explicarnos bien qué es lo que están sintiendo, qué es lo que prefieren y qué es lo que no. Entonces, ahí, además de estos pasos que te mencionaba, una de las cosas que pueden ayudar mucho es, am, son dos cosas. Primero, ayudarle a que tu hijo expanda su lenguaje descriptivo alrededor de los alimentos. Te pongo un ejemplo. Mi hijo no le gustan los arándanos frescos, ¿ya? Porque los arándanos frescos por dentro son jugosos y son suaves. Y a mi hijo le gusta el arándano congelado, le encanta, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que él me decía antes? Por ejemplo, no me gustan los arándanos, nada más, cuando yo se los ofrecía frescos. Pero él no tenía el lenguaje descriptivo, la palabra descriptiva, el adjetivo descriptivo para decirme, no me gustan los arándanos cuando están suaves, ¿ok? Mm, Cuando logra reconocer la característica de ese alimento que no le gusta y logra decirte lo que sí le gusta, me gusta cuando está firme, me gusta cuando está duro, me gusta cuando está frío o congelado. Entonces tú puedes entender, si le gustan los arándanos congelados, puede ser que también le gusten las fresas congeladas y las moras congeladas y las frambuesas congeladas, que efectivamente él come mora congelada, frambuesa congelada, arándano congelado, pero no ha comido nunca todavía. Esta semana probó dos mordidas de una frutilla fresca y no ha comido tampoco frambuesa fresca porque su preferencia en temperatura y en consistencia, digamos, es lo duro y lo congelado mm, en fruta, ¿ok? En esas frutas en especial. Entonces, aumentar el lenguaje descriptivo ayuda mucho. Y ahí hay diferentes formas de hacerlo, o sea, literalmente practicando con los cinco sentidos. Que cuando le estés ofreciendo un alimento, practiques. Si le estás ofreciendo una, digamos, fresa, practicar qué tamaño tiene una fresa. ¿Es pequeña, es mediana, es grande como una sandía? ¿Qué color tiene una fresa? ¿Qué sabor tiene la fresa? ¿Es dulce? ¿Es ácida? ¿Es amarga? ¿Qué sabor tiene la fresa? Luego puedes también irte hacia lo olfativo, ¿no? ¿Qué aromas tiene la fresa? ¿Qué tacto tiene? ¿Es suave? ¿Es blanda? ¿Es pegajosa? ¿Es firme? Luego puedes irte hacia, digamos, los diferentes sentidos hasta el sabor, mm, siendo el sabor muchas veces lo último que se permiten explorar. Entonces, también entender que muchas veces para que uno se sienta cómodo, para que el niño se sienta cómodo probando un alimento, necesita una exposición a ese alimento muchísimas veces. Y no solo exposición en el plato. Exposición puede ser que pinte una fresa, ¿no? Exposición puede ser ver un cuento de las fresas, de dónde nacen las fresas, de dónde vienen las fresas. Entender este alimento, por poner un ejemplo de las fresas. Entender esos alimentos y verlos y acostumbrar a tu mirada. Es como cuando tú entras, por ejemplo, a una reunión donde no hay nadie conocido para ti y tú entras y estás como tímido, o sea, no entras de una a bailar y a estar súper canchero, no. Entras con un poco de timidez y de repente alguien se acercó a ti, te hizo conversa y cuando te diste cuenta te lo pasaste súper bien, conversaste, al final de repente bailaste, lo mismo. Una comida no puede ser, en muchos casos, que la primera vez que se lo pongas enfrente de una se le lleva a la boca. Muchas veces necesitas diferentes exposiciones. Y luego, si estás muy preocupado de que tu hijo no esté recibiendo la suficiente variedad de nutrientes, algo súper práctico es que hagas una tablita, como una tablita de Excel o en una hoja. Y entonces enlistes los alimentos que más come tu hijo, los que más come. Podría ser incluso los 10 alimentos que más come tu hijo, enlístalos. ¿Ok? Y luego a la derecha pon a qué nutriente corresponde ese alimento. mm, Esto para saber si está comiendo suficiente variedad, porque a veces es muy común que entre papás digan, no, pero solamente como carbohidratos, pero te das cuenta que le estabas ofreciendo algún alimento que también tenía huevo en su preparación, que también mm, tenía leche, y el huevo es proteína, y la leche es proteína, y el queso es proteína. Entonces, puedes hacer una lista de los diferentes alimentos, los 10 más comunes, y, por ejemplo, pones qué nutrientes tienen. Te voy a poner un ejemplo. Si tu hijo come
eh, digamos, un sándwich de queso, ¿ya? Mm. Y el sándwich tú lo haces con pan, con queso crema o con queso derretido y mantequilla. Entonces ahí tienes grasa de la mantequilla, carbohidrato del pan y proteína del queso. Entonces pones ahí como los nutrientes que encuentras en ese alimento o en esa preparación. O si tu hijo sí come menestras, perdón, frijoles Le de... llaman menestra a los frijoles. Sí, no, Frijoles, no, ¿no? son frijoles, pero la menestra es como una especie Ah, ok. de, no ¿Como sé, sopa? potaje. No sé cómo se llama. Como frijoles machacados. Como un Más o menos potaje. así. Ujú, Se lo come junto con el arroz y se lo mezcla, ¿no? ujú. Es suavecito. Me pareciera como una sopa, pero mucho más espesita. Ok. Entonces, y los frijoles tienen carbohidrato, pero ahí tienes carbohidrato, tienes proteína vegetal y tienes fibra. Entonces, anotar estos nutrientes que vienen en estos alimentos te permite entender que, sí, no, sí tiene proteína. Quizás no tiene tanto como tienen carbohidratos, pero los Sí, carbohidratos, ojo, son la principal fuente de energía de los seres humanos y más de los niños. claro. Pero ahí te vas dando cuenta que, mira, es un poco más deficiente en de repente proteína, o en de repente en grasa. Entonces, ahí vas viendo dónde puedes reforzar un poco. Pero en función de su perfil sensorial, ofrece diferentes alimentos que se parezcan en ese perfil sensorial y que le ofrezcan esos otros nutrientes. Entonces, si tú ves que tu hijo, por ejemplo, tolera las cosas que son cremosas, pero nunca ha probado yogurt, y el yogurt es cremoso, y tiene proteína, entonces puedes ofrecer por ahí. Puedes empezar con un yogur con sabor y progresivamente ir migrando hacia un yogur natural o te quedas con el yogur de sabor y estás ofreciendo proteína ahí. Entonces, puedes ir, por ejemplo, mi hijo nunca ha comido huevo así directo, ¿no? Pero siempre come el huevo metido en unas tortillas de maíz que yo le hago, que las licúo, maíz, queso, huevo, sal. Y ahí va el huevo. Eh, o a veces come algo que se llama torta de choclo, que también es muy parecida a la preparación. El Y ahí choclo va el es huevo, el elote, maíz. maíz. Sí. Sí, sí. O a veces come algo que acá le llamamos tigrillo, que es plátano verde con queso, con huevo, Ujú. y ahí va el huevo. Pero nunca ha comido huevo duro, ni huevo tipo frito, sino que va el huevo como mezclado. Entonces, esas son también formas válidas de comer huevo. Hay que hacerse mañosas las mamás. Yo ¿Cómo, creo cómo? que deben de hacerse mañosas las mamás, ¿no? Yo creo que Hacer debe acomodaciones. de haber, yo creo que así como un grupo de mamás estaría increíble como para pasarse tips, ¿no? Estaría buenísimo. Oye, Cristi, ya para ahorita que estabas diciendo, porque ya se nos está acabando el tiempo, mi pregunta es, porque la pregunta de las mamás es ¿qué tanto insistir, no? Porque yo creo que tal vez sea un error de, no, pues ya no le gusta y ya nunca se lo ofrece. O sea, ¿cómo insistir en para que tal vez, como ahorita el ejemplo que dijiste del yogurt, que nunca ha comido yogur, ¿cómo hacer para que cada vez consuman más variedad de alimentos? O sea, ¿a qué grado, no? Porque tampoco es bueno, pues, forzarlos, castigarlos, obligar, o sea, ¿qué tanto hay que exponerlos? Porque me queda claro lo que acabas de decir, hay que, mucha exposición, pero hay que estar constantemente insistiendo en pruébalo, pruébalo, ¿cómo es? A mí creo que me gusta mucho la palabra que dijiste de exponer, más que Ujú. insistir, porque el insistir muchas veces pensamos que es con fuerza, ¿no? Con el pero tienes que. Y al final esto se asume como una situación de estrés para el niño, ¿no? Que al final puede repercutir en que más bien no lo quiera probar. Entonces, lo primero es entender que si tu hijo no lo quiere comer en ese momento, no quiere decir que no se lo puedes ofrecer, pero tu hijo tiene que saber que lo que tú le ofreces no es con la obligación de que se lo coma, está ahí, puede decidir comerlo o no, porque esas son parte de las responsabilidades de los niños, ¿no? Hay dos responsabilidades. La de los padres es ofrecer el qué alimentos ofrecemos, el cuándo lo ofrecemos y el dónde lo ofrecemos. Las responsabilidades de los niños es qué comen de eso que les hemos ofrecido y cuánto comen de eso que les hemos ofrecido y si quieren comer en ese momento lo que les hemos ofrecido. Entonces, al final, seguir ofreciendo el alimento, pero que tu hijo sepa que no es que se lo tiene que comer, sino que está en su elección. El ofrecerlo en el plato, aunque tú sepas que no lo vaya a comer,
Yo hay muchos alimentos que se los pongo en el plato que yo sé que no se los va a comer muy probablemente, pero ayuda a esa exposición visual, a esa generar confianza de que el alimento puede estar ahí, que yo sé que no voy a ser presionado a comerlo, pero ya el simple hecho de que lo vea me siento un poco más en confianza con ese alimento frente a mí. También es importante que estos alimentos nuevos se los ofrezcamos junto a alimentos seguros, a safe foods. Pero si tú le ofreces por primera vez un alimento solito enfrente, diferente, va a ser más difícil que se lo coma a que tú le ofrezcas el yogurt con, digamos que tu hijo come banana, eso come pero de ley, entonces se le ofreces el yogur con una banana al lado. Y el yogur no le vas a poner un litro de yogur, pues no, le pones un poquito, o sea, como empiezas con menos a más y siempre el alimento nuevo como un complemento a lo principal y a los safe foods que ya está comiendo, las comidas seguras, y de esta forma no se siente tan abrumador. Entonces, y ofrecer, y ofrecer, y ofrecer, y ofrecer, y seguir ofreciendo. Puedes ofrecer en diferentes presentaciones, pero sigo ofreciendo. Puede ser que llegue el momento en el que te sorprenda y lo coma. Y Ujú. puede ser que nunca pase, ¿no? Puede ser que pase más adelante, también usualmente con la misma maduración cognitiva, etcétera, el mismo desarrollo madurativo de los niños hace que sean un poquito más abiertos con los años. Entonces puede ser que poco más adelante lo quiera comer. Justo ahorita antes del podcast conversaba con la persona que nos ayuda a cuidar a nuestros niños y me decía que yo estuve de viaje unos días, entonces ella se quedó al cuidado de los niños y me decía que cuando fueron a visitar a las primas, vio a la prima que se comía una manzana con la cáscara y todo, y mi hijo mayor nunca ha comido con la cáscara, siempre lo come sin la cáscara, y del hambre que tenía porque habían salido de la piscina y de ver a su prima, se la comió enterita con la cáscara completa, es la primera vez en la vida que sucede. Entonces, de repente si tú no le das la oportunidad, no te vas a sorprender, pero si tú en algún momento lo ofreces también con la cáscara, como sucedió en ese momento, al final pasó y se la comió con la cáscara por primera vez en su vida. Ujú. En su vida, como si tuviera altísimos años, tiene 5 años recién, ¿verdad? Ujú. Pero digamos, es un Claro. súper logro, por así decirlo, para uno. Y eso también, o sea, lo que tú sientas como logros, tampoco hagas una fiesta así que se sienta como que ¡wow, bravo! Porque si no puede ser un poco abrumador para tu pequeño. Pero en general, eh, no, o sea, tratar de que la alimentación siempre vaya desde un lugar respetuoso y amoroso, muy conectado con la crianza, respetuosa, con la disciplina positiva, porque es mucho más importante que tu hijo sepa y confíe que tú lo vas a apoyar incondicionalmente y que no lo vas a castigar por no comer un alimento, a que se coma ese pedazo de brócoli o que se coma ese pedazo de alimento que tú consideras que debe comer. Así es. Ay, Cristi, pues se nos acaba el tiempo. Ay, qué tema tan interesante, porque pues hay para hablarlo, para hablar mucho, mucho más. Y a mí me queda clarísimo, ¿no? Yo creo que este tipo de situaciones, sobre todo en los casos más graves, como mencionamos, no graves, pero bueno, o sea, sí es de mayor importancia, como el ARFID, ¿no? Que está muy estigmatizado, inclusive te lo digo yo, hasta siendo nutrióloga muchas veces decían, no, eso es una maña, eso es una falta de, no sé, echándole la culpa a los papás, cuando no es así. Entonces tenemos que saber que existen estos problemas que van más allá de su voluntad, más allá de un capricho. Puedes haber problemas sensoriales, cognitivas, de todo tipo, ¿no? Hasta sociales, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hay que informarnos como papás. No sé si nos quieras dar una ultimísima recomendación así súper rápida y bueno, pues ¿dónde te pueden localizar a quienes les interese? Recuerden que Cristi da consultas online y todo y es experta en este tema, así es que bueno, pues dinos, cuéntanos. Bueno, dentro del empaparte de información hay una cuenta muy buena que se llama arfit.dietitian, o sea, dietista de Arfit, que creo que ella también tiene un podcast, entonces está todo en inglés, eso Ujú. sí, pero, o sea, tienes información Buenísimo. invaluable porque ella es 100% de... Arfit.dietitian, ok. Arfit.dietitian, ok. Si es que tienes un caso que tú crees que podría ser Arfit, igual eso lo tienes que ver con psicóloga, con psiquiatra, etcétera. Cómprate libros si es que es posible, ayudando a tu hijo con Extreme Picky Eating. Oye, ¿ese está en inglés o en español también? ¿No sabes? Sabes que creo que también está en español, Ok, pero voy a buscarlo. ¿Quién es la autora? Perdón, Kathy Cat, Helping Your Cat, Child with Extreme Picky Eating, ¿o qué era? sí, ¿sabes? Es Kathy, como Katja, 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 es Katja, con J, ¿verdad? Katja, Katja. sí, sí. Entonces, bueno, yo lo tengo en inglés, pero sabes que no sé, me parece que por ahí vi que algo decía en español.
pero si no, está pues, Bueno, está lo en investigamos, ok. Ujú. Ok, y bueno, me puedes encontrar en las redes sociales como @nutrición_Cristina B, eh, Cristina B, de Cristina Bajaña, ok. pues nutricionista Cristina Bajaña en Facebook. Yo pues comparto diferente información, realmente más estoy dedicada a temas de trastornos alimentarios, pero justo con Lucy, pues como nos conocimos en la certificación y mi trabajo final era muy dedicado para mi hijo, era Ujú. un curso que yo quiero todavía sacar, que no lo he sacado para mi hijo, pero más motivado pues por él, ¿no? No es que me dedico 100% al niño, sino que más sé todo esto que sé por él, ¿no? Que al final Así uno como es. madre busca remover cielo y tierra para poder darle lo mejor a tu hijo. Y creo que esa es una información que realmente todas las personas necesitamos saber, todas las mamás necesitan saber, porque hay mucha culpa en las mamás, hay mucha culpa cuando tú piensas que tú estás fallando como madre, porque Esa. tu hijo no come como el otro niño a la escuela. Y al Mm. final no es un fracaso como madre y tu hijo no es un fracaso tampoco, simplemente tienen estas dificultades que las pueden abordar desde un lugar. O sea, existe información y puedes hacerlo. Así que muchísimas gracias a ti, Lucy, por la invitación. Ay, gracias, Cristi. Pues nos encantó tenerte por aquí. Es un tema yo creo que es súper importante, que todas las mamás van a estar súper interesadas, estoy segura. Así es que bueno, pues ya escucharon. Contacten a Cristi, sigan esta cuenta que nos recomendó, compren el libro y pues infórmense y dejen de sentirse culpables, ¿no? Porque esto a muchas mamás les pasa, no nada más a ustedes. Así es que hay una manera más compasiva, más inclusiva de ver y de tratar esta situación. Así es que bueno, Cristi, pues muchísimas gracias, gracias por estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues yo me despido también. Recuerden que soy nutrióloga, doy consultas también online. Síganme en mis redes sociales, Balance y Sazón. Recuerden que en YouTube pueden ver todas las entrevistas que se perdieron o quieren volver a escuchar. Así es que bueno, mis redes sociales, Balance y Sazón. Y bueno, pues les deseo una vida con mucho balance, con mucho amor y mucho sazón, que acuérdense, hay que tratar de llevar una vida lo más feliz posible y disfrutarla, porque vida solo hay una. Así es que pues a disfrutar de cada momento. Así es que bueno, pues me despido. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y que pasen un lindo día. Hasta pronto. Bye.